Y pasamos ya a la siguiente película, que es el Diario de una Pasión, o también titulado El Diario de Noah, o en inglés, ¿no?, que se titula Notebook. Y esta película es del 2014 y la dirige Nick Cassavetes. Esta película, protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams, narra la historia. Empieza como en una residencia de ancianos, donde un hombre le lee un diario, ¿no?, o un libro a una anciana también. Ambos ya son mayores de edad, y le está contando como la historia que hay en este cuaderno o libro, ¿no? Y a través de esta historia nosotros conocemos la historia de estos jóvenes, ¿no?, que no sabemos al inicio que son ellos mismos, ¿no?, los que aparecen al inicio, pero ya después, avanzados los minutos, nos damos cuenta que es la historia de ambos, ¿no? Y es la historia desde el momento en que se conocen, en los años 40 más o menos, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es esta historia de amor-odio, ¿no?, que se tienen estos jóvenes, que también se ven alejados por una serie de circunstancias similares a las que vemos en Esplendor en la hierba, ¿no?, que es las diferencias sociales, ¿no? Ella, en este caso, ella es la chica acomodada, con dinero, que tiene un futuro ya casi programado, ¿no?, de ir a cierta universidad, de estudiar tal cosa. En cambio, el joven es alguien que vive, por decir, el día a día, ¿no?, que vive el momento actual, ¿no?, y no tiene mucha proyección a lo que va a ser su futuro, porque las circunstancias de él son distintas, ¿no? Él tiene que trabajar en lo que pueda, y viven este amorío, como un amorío de verano inicialmente, y que luego se va extendiendo, ¿no? No sé qué te pareció, John, a ti la película. Esta película tiene su atractivo en que se sucede en los flashbacks. Por ejemplo, comienza como tú lo dices, con esta residencia de ancianos, donde habita esta señora, esta anciana, y que luego ingresa a su habitación otro anciano para contarle el capítulo donde se quedó el día de ayer, ¿no? Para seguir contando la historia una historia de amor X. Y como también lo has dicho, descubrimos hacia la mitad o un poco antes que esos ancianos son ellos, los protagonistas de este diario son estos mismos ancianos, ¿no? Muchos años antes, y que habían vivido en ese mismo lugar. Entonces allí radica su atractivo, porque si hubiera sido una película lineal, hubiera sido, yo considero, un poco más del montón, como tantas películas edulcoradas que vemos. Y cuando observamos que la película se sustenta en estos flashbacks, donde el varón cuenta lo que dice su diario, el diario de Noah, el varón se llama Noah, y la mujer escucha, pero la mujer tiene un problema. La mujer sufre de Alzheimer y no recuerda su vida pasada. Entonces son en estos continuos relatos que le realiza, en realidad, que su esposo, el anciano es su esposo. En estos largos relatos que le hace su esposo es donde ella evoca, puede recrear la vida de estas parejas, donde ella no sabe siquiera que esa pareja que está narrando su esposo son ellos mismos. Lo descubre hacia el final, pero es allí donde
radica el valor de la película, considero yo, porque antes de eso podemos ver situaciones románticas de como tú lo dijiste en la película anterior, donde chico A conoce a chica B, inician un romance, tienen momentos sublimes, por allí pasan un momento tenso, se rompe la relación y al final terminan con un beso y tienen un final feliz. Aquí no, aquí la película tiene sus problemas, podemos decir, de continuidad, pero es encantador ver cómo la pareja puede sustentar la historia de estos dos jóvenes, en el sentido de que, bueno, también tiene un actor soberbio, James Garner, ¿no? Al que hemos visto en Cowboys Space, ¿no? Con Clint Eastwood, precisamente. Entonces ya es una garantía de una película que se sustenta en la actuación. Entonces eso básicamente por El diario de una pasión, que si extrapolamos esta narración de estos dos viejos, como que la historia de los jóvenes pierde piso. Leo. Sí, y aquí también vemos ligeramente el contexto en el que se desarrolla no es muy bien aprovechado, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de Esplendor en la hierba, que hay bastante de lo que sucede alrededor de ellos, ¿no? En cambio acá, por ejemplo, el momento de la guerra donde él va a luchar no se percibe como algo vital en la historia, ¿no? Tal vez uno podría pensar que allí puede que muera, ¿no? O algo parecido, pero nunca sucede algo riesgoso, ¿no? para el protagonista, ¿no? Y también los personajes, en este caso los padres de ella, se sentían un poco estereotipados, ¿no? Como que no tenían razones o no se veían las razones de por qué eran así, ¿no? O sea, eran los típicos papás que, al menos en el caso de la mamá, la típica mamá que no le hace caso a su hija porque su novio no tiene plata y no tiene clase y no tiene nada, no tiene, como quien dice, dónde caerse muerto. Entonces esa mamá es la típica mamá que no está de acuerdo, ¿no? con eso y no vemos mayor profundidad en los personajes secundarios que rodean a los protagonistas, ¿no? Cosa distinta a la película anterior que comentamos. Y por ejemplo hay un momento que también me pareció un poco forzado, cuando la mamá casi en la parte final está por darle permiso, ¿no? Para que se quede finalmente con Noah. Ellas están en un auto y al fondo, a lo lejos, ven a un hombre ya mayor, donde la mamá le cuenta que ella estuvo enamorada, ¿no? de esa persona, y sus papás también no le dejaron, ¿no? Igual que a ella, ¿no? O sea, ella, a través de esta acción nos damos cuenta de que tratan de justificar todo su comportamiento, ¿no? De que ella le ha hecho eso a su hija porque a ella también le hicieron lo mismo, pero como que fue algo sacado así a la fuerza, lo sentí, ¿no? Como que le quisieron dar un poco de humanidad. Hay otra parte, sí, en la cual también se narra el hecho de que por qué la madre es así para con su hija. En una discusión que han tenido en el hogar de esta familia pudiente, la chica, he tomado nota acá,
la madre le dice, tú no sabes lo que es el amor. La madre le dice a esta chica enamorada, tú no sabes lo que es el amor. Mira, eres un adolescente. Y la chica le responde, y tú sí sabes, tú ni siquiera miras a mi papá con amor. Yo te he visto que no lo miras a mi papá con amor. Y eso puede dar pie a múltiples interpretaciones, ¿no? Como uniones por conveniencia. Esta mujer aceptó a este hombre por presión de sus padres, entonces esta historia se repite para con su hija, porque de eso depende el buen nombre de la familia, y son historias que inclusive lo hemos visto en Titanic, ¿no? Donde relaciones de diferentes clases sociales pueden suceder, ¿no? Pero bueno, pues Titanic todo se desarrolla un micromundo que es el barco, y eso sustenta más la historia, más la tragedia en sí que ocurre, ¿no? Pero aquí es tan anodino, tan ingenuo, que se necesita pues de la presencia de estos viejos para enganchar la historia que ocurre en el sur de Estados Unidos de la década del 60, 70. Sí, bueno, es a pesar de lo de los personajes, sí tiene, en el fondo, es una historia bien narrada porque combina bien las partes actuales con los flashbacks, ¿no? Como mencionabas, está bien combinada y bien estructurada, ¿no? Esta combinación, y eso también hace que sea ágil de verse, no es una película lenta o aburrida, sino es entretenida en ese aspecto, ¿no? Y bueno, se la recomendamos, ¿no? Para que la puedan revisar y nos comentan, ¿no? qué les parece.